Vamos a estar compartiendo en esta hora una enseñanza basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y eso está en los últimos versículos de este capítulo. Vamos a estar leyendo los versículos desde el 66 hasta el 71. Y bueno, hemos venido estudiando todo este Evangelio, el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 1. Y la verdad es de que ha tenido una riqueza de temas que son tan buenos para educarnos, pero también no solamente para educarnos, sino también para aplicarlos a nuestra vida, ya que son necesarios para la vida práctica, para nuestra relación con Dios. Y es que Jesús, antes de ir a la cruz, Él fue juzgado por 3 tipos de autoridades que representan no solo el poder humano en sus diversas formas, sino también la condición del corazón del hombre frente a la verdad. Esas 3 autoridades ante quienes Jesús tuvo que pasar para ser juzgado antes de su crucifixión son, número 1, el concilio o Sanedrín, que era la autoridad religiosa. Número 2, Pilato, que era la autoridad civil romana. Y también, número 3, Herodes Antipas, que era el poder político regional y superficial. Quiero que veamos por separado cada uno de ellos. Entonces, esto será una miniserie de 3 partes en la cual estaremos hablando y enfatizando en cada una de las partes que ya mencioné: el concilio o Sanedrín, Pilato y luego Herodes Antipas. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 66 hasta el 71. Dice: Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no creeréis, y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos luego: ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Vamos a hacer una breve oración. Amado Dios, yo te agradezco en esta hora porque me permites compartir tu palabra, Señor. Te pido que bendigas nuestras vidas por medio de ella para que pueda iluminarnos y enseñarnos en aquellas áreas de nuestra vida que necesitamos aprender de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta enseñanza del día de hoy es Juicio sin justicia. El juicio de Jesús ante el Sanedrín. Y bueno, ¿quiénes eran el Sanedrín? Vamos a mencionar un poco para que podamos comprender quiénes eran ellos. El Sanedrín era el máximo tribunal religioso y civil del pueblo judío en tiempos del Segundo Templo, especialmente durante la época de Jesús. Tenía autoridad sobre cuestiones legales, religiosas y sociales, y su sede principal estaba en Jerusalén. Y aquí hay algunas características del Sanedrín. Estaba formado por 71 miembros. Incluía sumos sacerdotes, ancianos, líderes del pueblo y escribas o doctores de la ley, fariseos y saduceos. El sumo sacerdote solía presidir el Sanedrín. Número 2, sus funciones.
Bueno, ellos interpretaban la ley de Moisés principalmente. Su función también era juzgar casos importantes, especialmente los que involucraban asuntos religiosos. Entonces ellos también tenían la tarea de decidir sobre temas de blasfemia, profecía y violaciones graves de la ley judía. Aunque tenían poder judicial, necesitaban aprobación romana para aplicar la pena de muerte. Por eso llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Dios, que era sabio, estableció que el pueblo tuviera líderes que gobernaran y que estos líderes ejercieran justicia para que el pueblo pues viviera de una manera ordenada y sobre todo pues que el pueblo amara a Dios. Entonces para eso estaba el concilio. La parte número 3 de las características principales del Sanedrín. La parte número 3, la primera era composición, estaba compuesta por 71 miembros. La segunda es sus funciones, que estaban para interpretar la ley y para juzgar casos importantes, especialmente los que involucraban asuntos religiosos, pero también la número 3 es la importancia en el juicio de Jesús. El Sanedrín acusó a Jesús de blasfemia por declararse hijo de Dios. Ese fue el argumento principal por lo cual ellos le estaban acusando y condenando a muerte, porque dijeron que él había dicho ser el Hijo de Dios, lo cual Jesús afirmó y no estaba mintiendo. En Mateo 26:59 dice: y los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, porque la intención que ellos tenían era crucificar a Jesús. Así que en resumen, el Sanedrín era el Consejo Supremo de los judíos con funciones legales y religiosas y juzgó un papel central en el arresto y juicio de Jesús. Esto era el Sanedrín. Volviendo a nuestra enseñanza, juicio sin justicia. Veamos el punto número 1. Juicio religioso disfrazado de justicia. Cuando era de día, dice, el versículo 66 dice: cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. El Sanedrín no buscaba justicia, sino condena. El concilio, que debía aplicar la ley de Dios con justicia, se convirtió en una herramienta para cumplir una agenda religiosa. Vemos en Deuteronomio capítulo 16, versículos 18 al 20, que por cierto es una porción que cuando la estaba leyendo me llamó mucho la atención porque es una escritura muy interesante. Habla de las leyes para gobernar a la nación. Dice el versículo 18: jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y bueno, esa es una de las cosas más importantes por las cuales Dios estableció gobernantes, para que ellos administraran leyes con justicia. Pero dice aquí, el versículo 19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno. ¿Qué quiere decir? Que el soborno puede corromper el corazón de una persona, sin importar lo buena que la persona sea. El soborno puede corromper su corazón. Dice una vez más el versículo 19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Me llama la atención que menciona a los sabios. Una persona sabia es alguien a quien generalmente respetamos, a quien admiramos y a quien muchas veces acudimos cuando necesitamos dirección para algún asunto de la vida. Es confortante acercarse a una persona y pedirle consejo. Y en un caso como este,
esperar que la persona haga justicia en algo que nosotros estamos necesitando. Entonces, pero dice, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. O sea que a pesar de que una persona sea sabia, si tiene un soborno, es probable que la persona se corrompa su corazón, deja a un lado la sabiduría. ¿Y qué dice más adelante? Dice, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Los sabios y los justos. Yo creo que cualquiera de nosotros querría estar en una posición como esa, ser una persona sabia. No porque uno diga, yo quiero ser sabio, o que yo diga ser sabio o ser justo, sino que la gente pueda ver ese tipo de cualidad en uno. Yo creo que sería una cosa agradable, muy importante tener, especialmente en estos tiempos donde la situación es complicada, ¿no? A veces la gente tampoco tiene muy definido cuáles son los valores. A veces todo el mundo dice tener el derecho de ser quienes quieren ser, que hasta a la larga hasta se pierde la identidad de lo que una persona realmente es, ¿verdad? Porque si alguien quiere ser un perro, bueno, pues espera que le acepten que tiene el derecho de ser un perro, o que quiere ser, no sé, una pantera o cualquier tontería como lo vemos ahora, o un hombre que diga que se concibe ser mujer, o así viceversa. Hay tantas tonterías que obviamente contradicen incluso la biología. Entonces, pero parece que todo el mundo pierde la identidad de quién realmente es. Entonces, ser sabio, ser justo, son cualidades extremadamente importantes que si las tenemos, creo que nos hacen muy valiosos y deberíamos desear esas cualidades. Sin embargo, a pesar de que una persona esté en esa posición, si hay soborno, la persona se puede corromper. Es por eso que Dios establece estas palabras para instruir al pueblo, para que cuando ellos pongan a sus dirigentes, que ellos, los dirigentes, puedan gobernar con justicia, con sabiduría, y que su corazón no se pervierta. Dice, el versículo 20 dice la justicia, y lo dice una vez más, dice la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Esas eran las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel, para que así se mantuvieran los gobernantes. Pero el concilio, que debía aplicar la ley de Dios con justicia, se convirtió en una herramienta para cumplir una agenda religiosa. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían envidia de Jesús. Jesús se había vuelto popular. ¿Y cómo no iba a ser popular si él le daba la vista a los ciegos? ¿Cómo que no se iba a ser popular? Si perdonaba los pecados, se juntaba con publicanos y pecadores, amaba a todos sin hacer acepción de personas, amaba a las personas. Zaqueo, un cobrador de impuestos, seguramente con una conciencia sucia, acostumbrado a cobrar un impuesto excedido a las personas, ya en sí, que les cobraran impuesto a los israelitas, pues era ya un problema, porque el Imperio Romano era quien estaba cobrando ese impuesto. Ya eso era algo que por supuesto no les gustaba, y probablemente Zaqueo cobraba más de la cuenta. Era una persona repudiada por el pueblo. Cuando Jesús iba pasando por ahí, dice que Zaqueo se subió a un árbol de sicómoro y pues estaba emocionado, quería ver a Jesús. Y Jesús se acerca y le dice, Zaqueo, baja del árbol porque es necesario que pose en tu casa. Entonces Zaqueo, muy contento, se baja del árbol y lo recibe. Jesús amaba a las personas.
Jesús perdonaba pecados. A una prostituta le perdonó sus pecados, liberó endemoniados. Qué cosa tan maravillosa es tener la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Entonces Jesús se volvió popular y les estuvo restando importancia a la influencia de los religiosos de ese tiempo, quienes solamente se interesaban en asuntos personales, en que ellos tuvieran una posición de poder, una posición de influencia, ser aparentar algo que realmente no eran, como el fariseo y el publicano. Dice que el fariseo oraba y hacía alarde de las buenas cosas que él hacía, de que ofrendaba, de que diezmaba y que ayunaba 2 veces a la semana y hacía muchas obras, pero que delante de Dios él no significaba nada, porque no era una persona auténtica, sino que estaba presumiendo de lo que se supone que estaba haciendo para agradar a Dios. Sin embargo, el publicano dice que no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro al cielo, sino que oraba a Dios y le decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Era un hombre que era sincero, estaba consciente de los pecados que había cometido y no se sentía ni siquiera digno de estar frente a la presencia de Dios. Pero uno regresó a casa perdonado, con una conciencia tranquila, y el otro simplemente regresó así como entró. Entonces, ese tipo de personas eran los fariseos, eran los maestros de la ley, los principales religiosos. Entonces ellos estaban perdiendo un lugar de importancia ante la sociedad, pero Jesús llega y con su manera tan amorosa de perdonar a las personas, de aceptarlas como ellas eran, entonces por esa razón ellos tenían envidia de Jesús. Y por eso, en vez de que ellos cumplieran la función de obrar con justicia por asuntos personales, ellos lo que querían era condenar a Jesús. Y es precisamente lo que estamos viendo, que el Sanedrín no buscaba justicia, sino una manera de condenar a Jesús. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Habla de la impiedad de Jerusalén y de Judá. Y dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Cuando Dios busca al ser humano, por lo general, lo hace porque quiere restablecer o restaurar esa relación rota. El pecado lo que hace es que nos separa de Dios. Entonces Dios desea restaurar esa relación rota entre los seres humanos y Dios. Por lo tanto, cuando Dios busca al ser humano, es porque quiere amarle, es porque quiere perdonarle. Entonces aquí dice una vez más: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. O sea que si Dios ve que una persona, a pesar de que está en malos caminos, pero que tiene el deseo de obrar con justicia y de caminar rectamente, entonces dice que Dios: y yo la perdonaré, si encuentras a una persona como esa. Pero los fariseos y el concilio no eran personas que se caracterizaban por justicia. En vez de investigar con honestidad, ellos buscaron cómo confirmar su acusación que tenían contra Jesús. El juicio fue una formalidad para una sentencia ya decidida. Ellos estaban aparentando hacer un proceso legal, lo cual en realidad no era así. Porque aunque esperaron a que fuera de día, ya habían abusado de Jesús durante la noche.
En Lucas 22, 63 al 65, dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. O sea que en la noche anterior ya le habían maltratado, ya le habían ultrajado. Jesús anteriormente había profetizado que él sería entregado a los gentiles y que ellos le iban a golpear e incluso que le iban a escupir. Entonces es lo que estaba pasando. Entonces, aunque ellos esperaron que fuera de día para aparentemente hacer las cosas de manera legal, sin embargo, anteriormente ya le habían maltratado en la noche y no habían mostrado alguna reacción o rechazo contra los que estaban custodiando a Jesús y estaban haciendo esas obras de injusticia contra Jesús. Ellos no habían reaccionado, ellos eran malos en sí. Y tengo un ejemplo muy importante con relación a esto, ya que hay muchos en la actualidad. Hoy también se pueden usar estructuras legales para oprimir la verdad. En la actualidad hay muchos ejemplos, pero solamente quiero poner uno. El caso de Jack Phillips. Este era un pastelero cristiano de Estados Unidos que en 2012 se negó a hacer un pastel para una boda homosexual por razones de conciencia. Este era un cristiano a quien le solicitaron que le hiciera un pastel. Esta pareja de hombres que se iban a casar querían su pastel, entonces lo solicitaron. Este es un caso que usted lo puede buscar, salió en las noticias, lo puede encontrar en YouTube. Hay mucha información con relación a esto. Él fue llevado a juicio y acusado de discriminación. Ese fue el delito, como lo que estaban acusando a Jesús, porque él dijo ser el Hijo de Dios. Entonces, a este cristiano, Jack Phillips, también lo están acusando porque está haciendo discriminación, cuando en realidad él tiene todo el derecho de ofrecer su servicio o rehusarse a hacerlo. Aunque la Corte Suprema falló a su favor en 2018, su caso muestra cómo los sistemas pueden imponer ideologías que contradicen la fe. O sea que a pesar de todo, él tuvo que pasar un momento muy, muy difícil. Fue acusado el 2012 y la sentencia final a su favor la dio la Corte Suprema de Justicia el 2018. O sea que se aventó más o menos 5 o 6 años en un proceso legal como ese. ¿Por qué razón? Solamente por rehusar hacer un pastel para alguien que en su conciencia va en contra de sus valores. Él tenía todo el derecho. Él mismo expresó: lo que ellos hagan con su vida es asunto de ellos. Pero él tenía también el derecho de tomar una decisión sobre si prepararles el pastel o de no hacerlo. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, dice que los apóstoles, cuando estaban predicando, y los principales sacerdotes y maestros de la ley les impedían que hablaran en el nombre de Jesús, porque ellos predicaban el evangelio y los apóstoles hablaban de que ellos habían crucificado a Jesús, que no le habían recibido y que él era el Mesías. Entonces ellos se sentían acusados y entonces les ordenaron a los apóstoles que dejaran de predicar de esa manera. Entonces los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo que estaba haciendo este pastelero cristiano? Que dice: no voy a hacer ese pastel porque va en contra de mi fe, va en contra de mis principios religiosos. Él tenía todo el derecho, sin embargo, tuvo que ir a juicio. Entonces vemos que hay maneras legales de cómo se pueda corromper la justicia. Hay maneras legales y hay muchísimos ejemplos, pero nos vamos a quedar ahí solamente porque queremos continuar con la enseñanza.
Así que el punto número 1 es juicio religioso disfrazado de justicia. Punto número 2, falsa búsqueda de la verdad con mala intención. La pregunta que le hicieron en los versículos 67, volviendo a Lucas, 67 y 68, dice, ¿eres tú el Cristo? O sea, ellos están preguntando, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Una pregunta sin disposición a recibir la respuesta. O sea, ellos están preguntando, no sé por qué, no sé para qué, pero en realidad la intención que ellos tenían no era aceptar lo que Jesús les iba a responder. Por eso Jesús dice, versículo 67, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Jesús había hecho estas cosas anteriormente. Jesús había manifestado sus obras, había manifestado ser el Hijo de Dios por los milagros que él hacía. La gente pedía que hiciera una señal para demostrar que él venía de Dios. Y Jesús hizo señales, le dio la vista a los ciegos, liberó endemoniados, hizo multiplicaciones de panes y de pescados, hizo muchas cosas. Entonces, a pesar de todo, ellos no creyeron. Le hacían preguntas a Jesús, preguntas con doble intención. Y después, cuando Jesús le volteaba la pregunta, ellos no sabían cómo responder. Jesús hizo todo esto. Ellos no tenían la capacidad para responderle y también ellos no le iban a soltar. Porque lo que ellos preguntaban no es porque tenían sinceridad, sino que tenían mala intención. En Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, en esta porción habla sobre la visión y llamamiento de Isaías. El versículo 9 y 10. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dice, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Lo que me llama la atención aquí es que generalmente cuando Dios envía mensajeros al pueblo, lo hace con la intención de perdonar sus pecados, como dije anteriormente, de restaurar esa relación rota. Por ejemplo, cuando Dios mandó al profeta Jonás a Nínive para que predicara, el mensaje que tenía no era ni siquiera un mensaje elaborado, era un mensaje sencillo. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y eso fue lo que predicó durante su mensaje. Fue más práctico que lo que estamos haciendo aquí. Fue mucho más práctico. Repetía la misma cosa. Durante 40 días, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y ellos escucharon el mensaje y se arrepintieron, desde los mayores hasta los pequeños. Se arrepintieron, se humillaron y Dios les perdonó y Dios no destruyó esa ciudad. El mensaje era para restaurar esa relación rota. Pero en este caso, lo curioso es que el mensaje de Isaías, o el mensaje, la instrucción que está recibiendo Isaías para predicar al pueblo, no es para que les enseñe a regresar al camino de Dios, sino que les predique, pero para que ellos se mantengan en ceguedad, para que ellos se mantengan alejados de Dios y al final sean condenados. Y eso sucede cuando una persona juega con la palabra de Dios.
Cuando una persona está acostumbrada a escuchar la palabra de Dios, pero le resta el valor que la palabra tiene. Entonces, cuando una persona está en esa condición y no respeta el Evangelio, pues está en graves problemas, porque se está metiendo con Dios y no se puede jugar con Dios. Uno puede vivir, por eso dice en el libro de Apocalipsis, dice, por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. O sea, es mejor que la persona se aparte del camino de Dios. Si es que quiere vivir a su manera, pues que se aparte, pero no que esté jugando, porque atesora castigo de parte de Dios, porque no se puede salir sin consecuencias al vivir vidas desordenadas en la casa de Dios. Un ejemplo práctico de eso es los hijos de Elí, del sumo sacerdote de Israel. Dice que ellos estaban en la entrada del templo y ellos pedían la parte, la carne sin cocer, la parte cruda que era para el sacrificio, era para Dios. Ellos exigían que se les diera esa parte. Ellos tenían que esperar que esa parte fuera entregada para Dios y después de eso ellos la podían tomar. Pero ellos exigían que se les diera la parte cruda y lo mejor de la carne para que ellos pudieran comerla. Otra cosa que hacía es que abusaban de las mujeres que llegaban para adorar en el templo de Dios. Entonces se acostaban con ellas, probablemente las seducían, quizás las forzaban, pero el punto es que ellos abusaban de eso. Estaban en la casa de Dios. Entonces, ¿cuál fue el final de ellos? Ellos murieron en la guerra y aún Elí, su padre, fue castigado por Dios porque él, a pesar de que miraba el comportamiento de sus hijos, pero no les reprendía. Dios le dijo por medio del profeta Samuel que sus hijos, o sea, que ellos iban a morir por cuanto estaban haciendo ese menosprecio de las ofrendas de Dios y que estaban abusando de las mujeres en la casa de Dios. Y asimismo el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, también murió por causa de eso. Y aún la consecuencia de ellos es que su linaje de sacerdocio se iba a terminar por cuanto ellos habían pecado contra Dios. O sea, no se puede estar en el camino de Dios y a la vez viviendo una doble vida, pues. No se puede. Es mejor alejarse, es mejor apartarse, porque no se puede. Dice otra porción, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque no se puede jugar con Dios y debemos de tener una definición sobre eso. Que Dios nos ayude, pues, porque necesitamos aprender a vivir conforme a la palabra de Dios para poder agradarle. Entonces, por eso es que en el llamamiento de Isaías, él fue enviado para que predicara, pero a pesar de que el pueblo le escuchara, que ellos no aprendieran, sino que su corazón continuara endurecido, porque había llegado tan lejos su maldad que lo único que les esperaba era juicio. Y es lo que estamos viendo aquí con estas personas, con el Sanedrín, si es que eran los líderes religiosos. O sea, eran las personas que en la actualidad pues sería, pues qué sé yo, los pastores o cualquier líder religioso de una congregación, que están para hacer justicia. Y por supuesto, todos hemos escuchado acerca de esos malos ejemplos de malos líderes religiosos que cometen ese tipo de cosas, ya sea con el dinero, ya sea con abusos incluso infantiles, abusos sexuales con mujeres y tantas cosas malas que hemos escuchado, que son calumnias. No, son ciertas. Si se dicen es por algo. Obviamente, eso no lo hacen todos, pues como normal, como también hay mujeres que dejan a sus hijos tirados en la basura, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que todas las mujeres hacen eso. Al contrario, generalmente se dice que el amor más parecido al amor de Dios es el amor de una madre hacia su hijo.
que aunque muchas veces su hijo está en delincuencia, pero ella sigue diciendo, no, mi hijo es inocente. ¿Por qué? Porque su amor es grande. Sin embargo, hay muchas madres que han dejado a sus hijos en la basura. Pero eso no quiere decir que todas las madres son así. Al contrario, tienen un amor tan puro y es un amor tan especial. De la misma manera, hay pastores, hay líderes que aman a Dios, que aún con sus imperfecciones, pero que se mantienen buscando cómo hacer las cosas bien para agradar a Dios y ser de bendición para las personas. Entonces, por lo tanto, debemos esforzarnos por aprender a vivir en justicia y que nuestro corazón no se desvíe hacia la injusticia, como estas personas. En Romanos 1:21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿verdad? Porque cuando la persona juega demasiado con el pecado, eventualmente ya no hay retroceso. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con eso. Y ya para ir terminando, el punto número 3, Jesús declara su identidad divina sin temor. Y esta es una de las cosas importantes que debemos aprender. En el versículo 69 al 71, dice así, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo sois. O sea, confirmando que sí. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Prácticamente ese es el argumento por el cual ellos le están acusando. Y en el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. O sea, si blasfema en contra del nombre de Dios. Entonces, el argumento que tienen el concilio o el Sanedrín y todos estos líderes religiosos su argumento es, él dijo ser el Hijo de Dios, él está blasfemando contra Dios, por lo tanto, él debe de morir. Es por esa razón que ellos le condenaron a muerte. ¿Qué necesidad tenemos?, dijeron ellos. Nosotros mismos lo hemos oído. Según su lógica, Jesús debía morir si mentía, pero Jesús no estaba mintiendo. Jesús dijo la verdad. Negar la divinidad de Cristo no es una opción neutra. Es rechazar al único que puede salvar. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Solamente a través de Jesús se puede ir al Padre. Entonces, no se puede estar tambaleando. No, es necesario tener una determinación. Es necesario tener definición y no estar aparentando, o sea, como el dueño de la pastelería, que dijo, no, yo no puedo hacer este pastel. Hagan con sus vidas como ustedes quieran, pero yo no puedo hacer algo que va en contra de mis valores religiosos. Una persona con determinación. Jesús no anduvo disimulando su respuesta. No, él dijo ser el Hijo de Dios. Y hay dos porciones más que quiero que leamos para ir terminando. Eso está en el libro de Daniel, capítulo 7, los versículos 13 y 14. Dice así, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es el Padre, y venía uno como un hijo de hombre, se refiere pues al Hijo. Que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno
que no será destruido. Es Jesús. Esa fue la respuesta de Jesús, confirmando que era el Hijo de Dios. Y una porción más que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 56. Vamos a leer desde el versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, quienes se molestaban contra Esteban eran los líderes religiosos y los fariseos. Entonces cuando Esteban estaba predicando, pero el versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces vemos aquí que Esteban también vio en la visión, antes de morir, al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Entonces lo que Jesús estaba diciendo, lo dijo sin titubear, y no iba a estarse retractando de nada, a pesar de que sabía que iba a pasar por un proceso muy, muy doloroso. Pero Esteban también, con mucha determinación, se mantuvo en lo que estaba haciendo. Por lo tanto, debemos aprender, ¿verdad? Jesús declara su identidad divina sin temor. Y en nuestro caso, nuestra definición debe de ser mantenernos íntegros, ¿verdad? Frente a la sociedad, que podamos actuar con justicia, que podamos ser personas que aman a Dios con determinación, a pesar de que en alguna ocasión uno sea tentado a vivir de una manera que no agrada a Dios por intereses personales. Entonces, en conclusión, Jesús fue condenado por decir la verdad, mientras la religión usaba la ley para proteger sus intereses personales. Hoy también enfrentamos sistemas que llaman justicia a lo que es injusto. Pero como Jesús debemos mantenernos firmes a la verdad, sabiendo que Él está a la diestra del Padre y volverá como juez justo. Y Dios recompensa a todos aquellos que le son fieles. Damos gracias a Dios. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes para que no estemos tambaleando, oh Dios, que no andemos jugando con tu palabra, sino más bien que podamos respetar tu palabra y que podamos seguirte, Señor, con integridad, no así como los del concilio, que a pesar de que estaban puestos ahí para hacer justicia, ellos defendían sus intereses personales y por envidia te entregaron. Oh Dios, líbranos a nosotros, que no vayamos a cometer el error de defender asuntos personales, sino más bien que estemos siempre del lado de la justicia, que podamos, Señor, ser determinados para seguirte, que podamos amarte en cada uno de nuestros pasos que damos. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.